buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Diego Alcalá Lavoy. Bueno, nosotros somos un grupo que nos estamos llamando las antiimperialistas, y esto es un proyecto que viene desarrollándose un poquito más, tú sabes, en la baja, ¿verdad? Poco a poco desarrollándose. Creemos que nosotros tenemos algo importante que decir. Antes de comenzar, ¿verdad? Pues quisiera hacer una breve introducción de quién soy yo. Mi nombre es Diego Alcalá, nuevamente. Yo soy profesor de Derecho y también he sido abogado criminalista y de derechos civiles por más de 18 años. Y en este momento, pues estudio decolonización, estudio imperialismo, estudio vigilancia, y este proyecto, las antiimperialistas, lo encuentro sumamente importante, dado que nos permite explorar cómo el imperialismo norteamericano y cómo Puerto Rico, siendo colonia, se mantienen en este jueguito de expropiación, ¿verdad? Tanto de bienes, de recursos. Y ese es mi interés en este particular proyecto. Ahora le voy a pedir a Raquel que por favor pues, nos dé una breve intro y entonces nuevamente, ¿qué te atrae de este proyecto? Pues como mencioné, mi nombre es Raquel Maldonado, soy abogada, pero de vocación realmente soy maestra. Siempre me ha interesado mucho la historia y con eso pues yo creo que empezó mi awakening, mi concientización. Tu despertar. Sí, bien. Así, coño, despierta boricua, y ahí vino Raquel y gritó, me despertaron. Así mismito. Así que cuando me invitaron a este proyecto estaba muy, muy feliz. Lo último que he logrado hacer así de research investigativo fue sobre la necesidad de reparaciones en un proceso justo de descolonización, algo que en el marco actual estamos bien lejos de obtener, pero es algo que muchos otros países también están discutiendo, en la Unión Africana, en CARICOM, porque el mundo está cambiando y pues me interesa estar aquí en esta conversación con todos ustedes. Y recientemente estuviste en el Colegio de Abogados hablando de ese artículo de revista jurídica que publicaste en Harvard, que habla sobre la obligación de Estados Unidos en pagarle a Puerto Rico y a los puertorriqueños reparaciones por su histórico mandato de colonialismo sobre nuestra tierra, nuestro territorio y nuestras personas. Así que bienvenida, Raquel. Para mí es un orgullo tenerte aquí. Ahora voy a pasar a una de las mentes que fue la que originó esta conspiración, básicamente. Así que la traemos directamente de Aguadilla, Puerto Rico, a Dana López. ¿Por qué no nos habla un poquito de tu interés en el grupo? Saludos, soy Dana López y soy de Estados Unidos, the belly of the beast. Creció en California y vivo en Aguadilla por 6 años porque estoy casada con una boricua por muchos años también. Y ¿Con un boricua o una boricua? Un boricua. No, las dos cosas se permiten, y lo que pasa es que yo conozco al boricua y yo no sé si él se va a molestar. Muchas felicidades a Alex a su cumpleaños, lo celebramos también. Claro, sí. Y entonces yo fui yo tengo un Master's de Trabajo Social y estudio en Columbia University durante ¿cómo se dice? The Student Intifada. Y I think this was the time where my commitment to anti-imperialist politics really crystallized, because I was witnessing the repression and the intensity of that process to such a degree that the contradictions of the hypocrisy of that institution were laid so bare for me that I couldn't not see it, also while living here. So I think, for me, I'm interested in all of these things, but I'm definitely interested in, because I work as a psychotherapist, I'm very interested in the social, psychological processes of how empire really affects us interpersonally, collectively, and how these things get reproduced socially. So that's really my obsession, really. But I'm so happy to be here with you all. Obsession, como si no. Sí. Obsession, Dana y yo hemos tenido conversaciones.
No, no, obsesión, definitivamente. Quería ir un poco hacia atrás porque dijiste un montón de cosas y quiero que nuestra audiencia sepa que a pesar de que tú eres del imperio y vienes a Puerto Rico y también el idioma, estás todavía aprendiendo español y este es un espacio en donde para ti vamos a hacer la exclusión, ¿verdad? De mantenerte aquí y queremos escucharte, pero nosotros sí nos vamos a coger el tiempito de ir para atrás y a explorar ciertas cosas que dices para nuestra audiencia. Hablaste del Student e Intafada, vamos a hablar de eso. ¿A qué tú te refieres que en Colombia hubo un Student e Intafada? Porque honestamente yo sé qué es, pero hay muchas personas que a lo mejor no saben lo que es. The Student Intifada at Columbia, how that was all started, or at least how the... Sí, en general, ¿cómo es? Sí, ¿Qué fue? sí. Well, porque I was a student, I was an online student. So many of us were scattered all around, the States or all throughout. And so those who were on campus were organizing to occupy the lawn. ¿Por qué? ¿Por qué estaban organizándose los estudiantes que estaban presencial en Colombia? ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de hacer? Because this institution is deeply, deeply embedded with the Zionist entity and the Israeli occupation, and especially the students in my social work school were like, this is the most hypocritical thing you could ever possibly partake in. We were talking about international social welfare policy, but we weren't allowed to talk about Palestine in class, right? I mean, there were just so many contradictions that kept rising and rising and rising. And so when this all started to go off, when the students decided to take the lawn and start the encampments, I was remote, but I was connected at the same time. And so I was seeing everything unfolding. I had classmates who were, putting a lot at risk in that moment. And just watching the hypocrisy and the contradictions between the classroom and then student life, and then the ways that, we were talking about social work and decolonizing our classrooms and decolonizing our curriculums, and then seeing what was actually happening. It just, you can't not make all those larger connections. And it's not just about colonialism. Obviously, it's the empire, right? And so, yeah, I just continued to expand and understand that this is not specific only to Puerto Rico or to the US or anyway. I mean, this is just the way that it functions. Es importante lo que dices, ¿verdad? Porque esa conciencia estudiantil sobre el genocidio que está ocurriendo por el Estado de Israel al pueblo de Palestina, que es un proceso histórico, ¿verdad? No empezó en octubre 7. Viste y experimentaste esa unión, ¿verdad? Estudiantil en contra, ¿verdad? Del genocidio, y a la misma vez hay un cuestionamiento sobre el estudio, ¿verdad? Y lo que se produce y reproduce, y a la misma vez una censura dentro de tu espacio académico. Sí. Recalcando lo que muy bien menciona, esas contradicciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos explorar imperialismo, pero siempre y cuando no hablemos mal de ciertos jugadores, players, ¿verdad? Importantes en el sistema imperialista. Yo recuerdo también, y también quería traer lo que mencionaste, la importancia de tratar de explorar, como mencionaste, el impacto psicológico que tiene el colonialismo, y me recuerda mucho a Frantz Fanon en Wretched of the Earth, ¿verdad? Los condenados del mundo, de la tierra, en donde se habla en la última parte de ese libro sobre su análisis de psicoanálisis, estudiando tanto a las personas que fueron víctimas de tortura en la guerra civil, la guerra de liberación de Algeria, y a las personas de Francia, tanto policía como militares, que también eran atendidos en un lugar donde Frantz Fanon era uno de los psicólogos. Así que esa dinámica sumamente interesante dentro de un aspecto de liberación colonial, y como lo estás viendo tú, creo que esos serían unos puntos interesantísimos para también explorar. Dana, sí, yo tengo... sí. Yeah, to your comment, this is really something that I think about all the time, porque the practice of this intellectual dishonesty in academic spaces where we're not allowed to talk about the material facts on the ground, that creates internal contradictions and fractures that then create alienation, right? This continued alienation is intentional to really keep people super confused and just very unclear about what is actually going on. So these are the psychological processes that are always happening. You're sitting in these intellectual spaces where you're being forced to lie.
you're being forced to lie, you're being lied to, and then you're being told that this is just the way it is. Meanwhile, the material reality is so different, and that continues, like you said, the Fanonian process of alienation and sort of, you know, the psychological reproduction of empire across the world psychologically. So that's where it all just started to come together for me. I'm like, we're talking about mental health, we're talking about human behavior in a social context. Meanwhile, everything is just so distorted. And so how are we actually doing anything meaningful when that is the world that we're existing in right now? So anyways, no, increíble, increíble, porque tú lo hablas desde una perspectiva de estudiante, ¿verdad? Y yo paso un proceso similar desde la perspectiva de profesor, instruyendo a los estudiantes, hablando de distintos temas dentro del salón de clases. Pero Dana, antes de continuar y explorar ese punto más a fondo, me gustaría, si puedes, presentarnos a ese caballero que también tú conoces, el de, bueno, en mi espacio sería el que está literalmente el espacio más arriba tuyo, y lo tienes que hacer en español, porque tenemos una cuota de español-inglés y tienes que presentar al productor de nuestro show en español, Dana. Tienes que unmute, Dana, y entonces decir quién es ese señor. Perdona, ¿qué es la pregunta para mí? Sí, ¿tú sabes quién es esa otra persona que está ahí en la pantalla? Seba. Sí, tienes que presentarlo. Okay. Sorry, siento porque this is un proceso. Pero para la próxima es mi comrade y amigo Sebastián. Hola, gracias, Dana. Saludos a todos, a todas y a todos. Yo soy Sebastián Castro Dat, soy documentalista, escribo, leo, soy papá, y estoy aquí porque estoy bien emocionado de colaborar con esta corilla antiimperialista, porque me parece que en Puerto Rico hacen falta más voces antiimperialistas de nuestra calaña. Pienso que uno de los propósitos principales de este canal para mí sería poder hacer la conexión entre los problemas locales de Puerto Rico y cómo ellos están totalmente entrelazados con el problema global del imperialismo, porque quiero abonar a la imagen de que es todo una sola lucha. Y nosotros muchas veces pecamos en este país del insularismo, pero todos sabemos cuáles son las razones, igual son razones por las cuales estamos aquí también y vamos a explorarlas, ¿no? Porque la colonización no es un asunto sencillo, es una cosa que hay que darle cabeza y analizar y nada, y estamos aquí para arrojar un poquito de luz en estos tiempos tan oscuros. Gracias, Seba, te quedó bien poético eso, por poco se me sale una lagrimita, pero te lo agradezco porque de verdad sé que lo practicaste. Ahora, volviendo aparte de lo que dijiste, Dana, estás moviendo esa cámara como si no tuvieses mañana y te voy a regañar cada vez que lo hagas, ¿está bien? Voy a volver a algo que dijiste, yo creo que lo hemos tocado todos. Yo creo que es importante que en este espacio tratemos de centrar, ¿verdad?, esa lucha antiimperialista, pero ¿por qué no empezamos definiendo qué es el imperialismo, ¿verdad? Para nosotros. Podemos ir a la definición de Lenin, que sería la definición en donde uno dice que es un proceso para llegar al capitalismo, en donde las empresas ya empiezan con su financiamiento y empiezan a explorar mercados a nivel internacional para el movimiento entonces de financiamiento. Y de esa manera poder entonces recuperar unas ganancias para mantener el sistema capitalista corriendo, ¿verdad? Pero el imperialismo en este contexto que nosotros nos estamos refiriendo es a un sistema mundo de capitalismo. Sistema mundo me refiero en donde el andamiaje legal, económico y financiero del mundo depende de una estructura ya creada tanto por Estados Unidos o por otros países aliados a Estados Unidos, en donde mantienen a un segmento del mundo de la población enriqueciéndose, ¿verdad?, con la extracción siempre de recursos de otra población que no es la del norte. Esa extracción puede ser de recursos naturales, también puede ser de personas, ¿verdad? Tanto porque las personas en otros lugares no tan desarrollados son personas que se le paga menos, ¿verdad?, para retener un mayor ganancia en esos negocios. Pero también tierras, ¿verdad? Mantener una
un grupo, ¿verdad? Esos lugares donde nosotros vemos el sistema capitalista, y eso en Puerto Rico, pues obvio, cómo las tierras, ¿verdad? Se convierten entonces parte esencial del imperio, ¿verdad? Del imperialismo, de la extracción. Esa es la primera parte, por lo menos para mí, lo que yo pienso en el imperialismo, que lo que también hace es, y reproduce, es mantener esos espacios en donde son polos de extracción, en donde esa población allí se mantienen como sujetos. Nunca logran, ¿verdad?, tener la misma estatus legal que esas personas, ¿verdad?, del core, o lo que se llama el centro del imperio. Todos los demás se convierten en sujetos del imperio, con unos derechos menores a, en donde tampoco tienen la capacidad política ni legal de alcanzar la soberanía por medios existentes dentro de ese sistema, ¿verdad? El sistema está diseñado para mantenerlo siempre así. Pero a la misma vez lo que quería por último decir sobre ese tema de imperialismo es el parte de este proceso requiere también reconocer que esa extracción nunca va a reproducirse en términos de traer beneficios suficientes para esa población que está siendo explotada. Me refiero a que hay un sistema continuo de subdesarrollo a esas localidades. Y ahí me refiero, ¿verdad?, a los análisis hechos por Walter Rodney y otros estudiosos, Black Radical Tradition y muchos más, ¿verdad?, que hablan de ese sistema en donde que para que las personas de la periferia, ¿verdad?, como por de Puerto Rico, nunca van a tener la capacidad de ellos mismos desarrollarse económicamente, políticamente, dentro de este sistema y dentro de esta estructura. Yo voy a parar aquí y le paso el batón a Raquel, Dana o Seba si quisieran aportar aquí en este punto de imperialismo. Yo solo quería añadir una cosa a esa tremenda explicación, y es que todo ese análisis que tú acabas de dar es algo que los países que son lo que uno podría considerar el imperio, ya sea Estados Unidos, Europa, Rusia, China, ellos admiten esto, ellos entienden esto, y creo que es importante. Aquí en Puerto Rico casi no se habló de esto, pero el año pasado ocurrió el Davos Summit, en donde fueron un montón de grupos del Occidente, ya sea la Unión Europea, Canadá, y el primer ministro de Canadá dio un speech extremadamente revelador. Honesto, fue hasta honesto. Fue hasta honesto. Revelador, tú sabes, wow, en donde admitió que el derecho internacional aplicado a ciertos actores de una manera y a otros de otra manera. Todo depende de su identidad. Así que quienes son a los países europeos y estadounidenses o de Norteamérica se les trata de una manera, mientras que a los países africanos, los países del Caribe, los países de Latinoamérica y Asia se le trata de otra manera. Así que esto es una realidad que a pesar de que en Puerto Rico se discute como, esto es una conspiración. No, esto no es una conspiración, esto es algo que todo el mundo habla de a boca abierta, pero muchas veces aquí en Puerto Rico ignoramos esas realidades. Gracias, Raquel. Y me recordaste también el Marco Rubio. Recientemente, Marco Rubio, el secretario de Estado, fue a Berlín, a Múnich, ¿verdad?, a la conferencia de seguridad a principios de este año, en donde hizo una presentación básicamente lamentando que ya los países del norte no tienen tanto poder imperial como lo tenían, culpando el deterioro económico del norte a los procesos de descolonización del mundo, descolonización de los países africanos, latinoamericanos y, importantemente, el renacimiento de otras fuerzas económicas que están empezando a competir con Estados Unidos, ¿verdad?, para derrotar la hegemonía que Estados Unidos ha tenido a nivel mundial. Pero ya, no digo más nada. Dana y Seba, les toca a ustedes. ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién se tira? ¿Quién dice yo? Dana se fue. Dale, Dana. Okay. Okay, so para mí, una cosa que yo creo es muy importante es como thinking through like the language of occupation here. You don't often hear people use that language of occupation.
It's very distorted, the relationship of Puerto Rico and the U.S. You talk to people around the world who are engaged in international anti-imperialist struggles, and they will literally say to you, I didn't know that was the situation of Puerto Rico. You know, I didn't understand it because it's so obscured from popular understanding of the actual legal and material conditions of what colonialism here, how it manifests, right? So I think about that a lot. And so to Raquel's point, about, you know, they think it's a conspiracy, or they think that this is something that is abstract, right? But we're talking about the ways that colonialism actually manifests. And part of the issue in Puerto Rico is how I think that consent for to be governed is continued to be reproduced, which is that there is, to an extent, a very, very specific extent, where people benefit from the spoils of US empire, right? And that's what is used to incentivize people to stay connected to the United States, right? Which is that, like, okay, like, you get some benefits. And the threat is always, what do you want to end up like Venezuela? You want to end up like Cuba? Don't fight for independence because you'll end up like that, right? And so that keeps people really afraid. Hay mucho El miedo. cuco, el cuco. El cuco, como lo decimos en Puerto Rico, el boogeyman o el candyman, como dicen en Estados Unidos, y la reproducción del lenguaje de la Guerra Fría, y lo vimos en las últimas elecciones en Puerto Rico, tanto los partidos de oposición haciendo la amenaza, pero hasta cierto punto el Partido Progresista y la Unión también siendo muy tímido en su defensa hacia estos sistemas económicos y criticar el capitalismo y el mundo liberal. Así que entiendo completamente, Dana. Y entonces, perdóname, te interrumpí. No quería parar tu flow porque estaba en flow. Solamente quería decir algo. Okay. No, también terminaste. Porque tenemos más tiempo ya mismo para seguir hablando. Te voy a traer a Seba ahora, si no hay problema. Y entonces, Seba, tírate al ruedo y volvemos entonces con Dana, porque creo que ella quería seguir hablando. Sí. Siguiendo esa línea del cuco, el libro que tiene Dana ahí atrás, de Black Scare, Red Scare, habla precisamente de este tipo de historia, de cómo se crea, se construye el comunismo como ese último boogeyman, ¿no? Que está presente en todas partes, incluso en la ¿cómo te digo? En las luchas antirracistas, en el radicalismo negro de Estados Unidos, todo siempre. Entonces te fuiste un poco borrosa ahí. No sé. Me fui, no sé qué le pasa, me metieron debajo del agua. Se mareó tu computadora. Entonces, Charis habla del anticomunismo también como una manera de gobernanza, ¿no? Y en Puerto Rico nosotros podemos ver eso en todas las elecciones, específicamente en las últimas 2 elecciones, en donde ha habido un poco de, o sea, no un poco, no, o sea, históricamente, esto es histórico, ¿no? Como que hemos avanzado mucho en términos de cómo nos identificamos nacionalmente como un país en donde estamos viendo mucho más una tendencia creciente hacia el independentismo, ¿no? Y eso es una súper mega amenaza para el status quo en Puerto Rico, para, como le diría Walter Rodney, la comprador class, que es la clase de las personas que viven de la colonia en el espectro político de este país, que quiere hacer decir, wow, quiere hacer decir, ahí, lo arreglaste. Quiere decir el PNP y el PPD, ¿no? El bipartidismo, que pues son los 2 partidos que históricamente han estado chupando de la teta imperial. Y el independentismo en Puerto Rico, como también era el nacionalismo negro en Estados Unidos, era una amenaza gigante hacia la clase élite local de cualquier estado en donde se presentara, y hacia 2, el imperialismo de Estados Unidos, porque el imperialismo depende de que haya siempre una cadena de opresión, de subyugación entre las mismas poblaciones locales, ¿no? Y por eso es bien importante siempre pensar en ese cuco anticomunista, e incluso pensarlo hasta como un modelo de gobernanza, que es básicamente lo que pudimos ver estas últimas elecciones. Entonces, en cuanto a la definición de imperialismo que estamos trabajando,
Me parece que es súper importante siempre recordarnos de Lenin, como estaba diciendo Diego al principio. Es una cuestión que no, o sea, obviamente en los círculos intelectuales y de izquierda más progresista sí se conoce mucho esta definición, pero en general en Puerto Rico la palabra imperialista tiene unas connotaciones que quizás no son exactamente las que nosotros estamos hablando aquí, porque han habido varios imperialismos en el transcurso histórico en el mundo, ¿no? Hablamos de imperio, la gente piensa en Roma, piensa en España, pero nosotros estamos claros de que estamos hablando de un imperialismo capitalista, que fue la definición que dijo Diego ahorita, así que eso siempre lo tenemos que llevar de frente, y que estamos en unos momentos en donde han habido unos cambios gigantes en el mundo, y yo por lo menos veo que la punta de la lanza antiimperialista ahora mismo en el mundo vive en Asia Occidental, quiere decir en la región en donde está Palestina, Irán, Yemen, y veo que es ahora mismo en términos de movimientos mundiales el lugar en donde más duro está siendo atacado el imperialismo. Y hoy por hoy, que estamos a 4 de mayo, estamos grabando esto un 4 de mayo, podemos ver los efectos de lo que quiere decir cuando una región entera se pone de acuerdo para resistir las bases de extracción del imperialismo, en donde están básicamente redefiniendo la política imperial en la zona hacia una política más anticolonial y de soberanía regional. Y vete a echar gasolina y vas a pegar el grito en el cielo, porque la gasolina está por ahí como barata a 1.15 el litro, a 1.20 el litro. Y vemos que este proceso, a pesar de ser necesario, va a ser un proceso de que nos va a implicar a todos, y va a implicar que todos tengamos que sacrificar un poco si estamos del lado correcto de la historia, y estamos empezando a duras penas esta lucha, o sea, no empezando porque lleva muchos años, ¿verdad? Pero en el contexto de la guerra en contra del imperio en Asia Occidental, que se sigue extendiendo por el mundo entero, pues estamos empezando a ver las repercusiones materiales en nuestros entornos inmediatos, que es algo que apunta hacia lo que estábamos diciendo ahorita, que el imperialismo es un sistema global, y vemos las consecuencias de una lucha antiimperial en Asia Occidental, en Puerto Rico, cuando va a echar gasolina. Muchas gracias, Seba, gracias, Dana. Quería aprovechar también para hacer un shout out, ¿verdad? A un grupo en que pertenezco, The Anti-Imperial Scholars Collective. Es un grupo de académicos a través de Estados Unidos y del mundo, en realidad, en donde son académicos que hacen trabajo utilizando un marco antiimperialista, ¿verdad? Y entre esos académicos se encuentra la autora del libro que hacen mención, Dana y Seba, Black Scare, Red Scare, ¿verdad? La doctora Charis Burden-Steady, pana, fuerte. Tenemos un podcast con ella este viernes también en vivo, nos pueden chequear allá, antiimperialist.com. Pero volviendo, yo creo que ustedes mencionaron un montón de cosas ahí sumamente interesantes, entre ellos la clase compradora, ¿verdad? Raquel, Dana y Seba, todo el mundo lo dijo. Y ¿qué quiere decir eso, verdad? La clase comprador. La clase comprador, y yo creo que desde Puerto Rico, cuando llegaron los americanos, y antes de eso también, teníamos cierta élite, ¿verdad? En Puerto Rico, en donde esa élite, a pesar de utilizar el populismo, ¿verdad? Lo que la gente en ese momento está sintiendo, ¿verdad? Lo convierten en un movimiento político, siempre y cuando se alinee con los intereses personales de estas personas. Puedo hacer mención del libro que salió como hace año y medio atrás, de la profesora Nieves de Ángel Vázquez, que habla de la historia de Luis Muñoz Rivera, cuando entran los americanos y los esfuerzos de Luis Muñoz Rivera para acomodarse. Primero era como independentista, después era como soberanista, después como anexionista, siempre y cuando él cayera arriba, él no le importaba, eso era lo que vamos. Y hoy celebramos a Luis Muñoz Rivera como uno de los héroes de Puerto Rico, ¿verdad? Y como pues culturalmente
esta mitología se va vendiendo, ¿verdad? Sin tener la capacidad de discernir qué exactamente fue lo que hicieron estos personajes históricamente, y se reproduce, ¿verdad? Con los Hernández Mayoral, Hernández Colón, más reciente tenemos al presidente del Partido Popular Democrático como directamente ligado a la dinastía de Hernández Colón. Saludos a Ponce y a los príncipes de Ponce, que no se mueren, ¿verdad? Pero siguen ahí. Pero también tenemos los Rosselló, tenemos otros movimientos políticos, Luis Ferré con el Partido Nuevo Progresista, trayendo consigo mismo un niño, pero también tenemos a Barbosa, cuando llegan los americanos a Puerto Rico, que Barbosa es un fiel creyente en la anexión y él hace lo que tiene que hacer para mantenerse en esa postura, en una posición, defendiendo a Estados Unidos, mientras el país entero estaba en contra de los movimientos de anexión. Así que es importante siempre reconocer que no importa en dónde se encuentre, por lo menos Puerto Rico, pero muchos países que lograron la independencia después de los procesos de liberación nacional, se mantuvieron en lo que se conoce neocolonialismo, porque nunca salieron del sistema de imperialismo, del imperialismo a base del capitalismo. No pudieron romper, como se dice en inglés, delinking de ese sistema a consecuencia de esa clase de comprador que se mantiene en poder porque tiene ciertos beneficios, los quieren mantener y por esa razón se mantienen. Es la diferencia entre administrar la colonia y romper, ¿verdad? Y montar un nuevo sistema de lo que estamos hablando. Quisiera añadir, ¿verdad? Y tratar de explorar ahora por qué no estamos enfocando, es obvio, ¿verdad? Porque somos todos de Puerto Rico, pero ¿por qué el enfoque tan fuerte de este grupo en tratar de identificar esas tendencias imperialistas dentro de nuestra nación? Raquel, ¿qué es lo más que te atrae a ti de este proyecto relacionado y tratar de explorar ese tema en Puerto Rico? Yo creo que, como también Dana ha mencionado, los efectos psicológicos de la colonización nos ha dejado a todos con un vocabulario bien limitado sobre cómo discutimos lo que está pasando en Puerto Rico y también cómo discutimos cómo cambiarlo, cómo luchar con este gobierno. Hasta cierto punto yo diría que hay, especialmente después de las elecciones, una apatía general en Puerto Rico porque nadie tiene las herramientas necesarias para crear un marco distinto a lo que estamos viviendo ahora mismo, para pensar más allá, para creer en otro sistema también. Hay una desconfianza bien fuerte en general. Y algo que estaba mencionando con ustedes antes era que en Puerto Rico, por Estados Unidos y la Constitución, tenemos lo que es la libertad el freedom of speech, la libertad de expresión, libertad de la prensa. Sin embargo, nuestra prensa privatizada tiene unos intereses bien particulares, así que eso de libertad de prensa es como un asterisco, es quién puede pagar para que la prensa le llegue a las personas. Esa es la prensa libre. Y en cuanto a nuestro derecho a expresión, aunque ahí está mi gatita, ella también es antiimperialista, que conste. Muy bien, muy bien. Pero en cuanto a nuestro derecho individual, ok, claro, el gobierno quizás no puede entrar en contra de ese derecho, violar ese derecho que uno tiene, pero mediante la industria privada y ellos permitiendo que la industria privada actúe a base de lo que uno dice, ellos están creando un sistema que incentiva la censura propia. Uno mismo no va a querer decir las cosas que nosotros estamos ya diciendo en este podcast por miedo a represalias en el empleo, represalias en algún sistema de vivienda pública, en muchos otros aspectos en tu vida que son importantes para un ser humano poder desarrollarse y ser libre. Uno no va a querer recibir esa represalia y uno se autocensura. Así que a pesar de ese derecho que tenemos legal, en práctica no lo tenemos mucho, así que, pero si nos unimos, si todos empezamos a hablar, si todos empezamos a compartir esta idea, empezamos a reforzar
y quizás darnos un poco más de valentía para realmente utilizar nuestro derecho a la libre expresión. Entonces también quiero mencionar que un ejemplo súper graso de esta realidad que yo estoy diciendo es el Palestinian Exception, la excepción de Palestina al derecho a nuestra libertad de expresión. Nosotros lo vimos que yo estaba estudiando en la Universidad de Derecho de Harvard cuando estaba ocurriendo todos los encampments y las protestas en contra del genocidio. Y básicamente, si uno mencionaba Palestina, si uno se ponía a favor de y en defensa de los derechos del pueblo palestino, te quitaban el trabajo, los decanos te empezaban a llamar y a citar para reuniones, no podías, o sea, te limitaban la libertad, la misma libertad. Pero como una institución privada, pues te pueden limitar el derecho a la libre expresión. Y ahí pues vamos viendo cómo, aunque tenemos unos derechos, la privatización de nuestros derechos como la vivienda, el sistema de salud, empleo, ha permitido que aún se pueda violar ese derecho, pero a base de la industria privada. No, definitivamente es importante lo que dices porque en Puerto Rico no hay experiencia de carpeteo, ¿verdad? Nunca ha habido ese problema de que si eres un independentista estás chilling, es más, te van a dar una promoción puro por mérito, ¿verdad? Definitivamente. Sí, no, nadie ha escuchado del gobierno que, no me dieron el trabajo porque vieron que no había apoyado suficiente al partido. Eso nunca ha pasado. Exacto. No, exacto. Así que tenemos siempre que tomar en cuenta esa realidad, tú sabes, de los derechos que están plasmados, pero la realidad que tenemos. Yo creo que, como muy bien dice, en Puerto Rico hace falta mucho más medios de comunicación que podían entonces tomarnos el tiempo de explorar. Y eso no quiere decir que hay muchísimos muy buenos independientes, ¿verdad? Pero definitivamente hace falta más. Y yo creo que este espacio podría nutrirnos de eso. Seba, tírate ahí. No, para hablar de pues la excepcionalidad palestina, ¿no? Que estás hablando en cuanto al derecho de libertad de expresión, solo quería traer este ejemplo que pasó hace poco en el Festival de Claridad. Había una bandera de Palestina izada, por ahí había una de Lares, y como a las 4 de la mañana la policía municipal de San Juan, me parece que fue, se robó las banderas de Palestina y de Lares del Festival de Claridad. La misma noche hubo en la Fortaleza o en el Capitolio una actividad conmemorando el holocausto judío, pero que obviamente nosotros conocemos quién es la gobernadora de Puerto Rico, que es una sionista, tú sabes, insane, una sionista pero en otro nivel. Ese evento estaba también lleno de sionistas, y qué casualidad que esa misma noche decidan robarse la bandera de Palestina del festival más importante sobre el independentismo en Puerto Rico. Y es importante también recordar que el Partido Nuevo Progresista, quien es el que tiene la alcaldía de San Juan, es el partido que busca la anexión con Estados Unidos. Así que si hay alguien que se supone que esté tirándose al piso y quemándose en fuego, protegiendo los derechos de la Constitución, debería ser el Partido Nuevo Progresista. Pero como vemos, el hecho de que uno quisiera una aspiración de unirse a ese imperio no te exime de tendencias fascistas. Así que es importante. Gracias, Seba, por esa aportación. Dana, ¿y tú? ¿Tienes que decir algo sobre todo esto? Y te voy a pedir que las manos las saques de la mesa porque te he visto un par de veces y estoy así temblando, me parezco un bobblehead. No, dale, tranquila. Es un poquito difícil para estar. I'm not very good at sitting still. Usa las manos arriba, Ok. Así. Ahora, yo creo que es importante perdona, y estoy practicando mi español y escuchando en español y entiendo mucho, pero es difícil yo creo es importante para, to say that I'm sorry that I'm not always responding in Spanish, but I'm trying to explain complicated things that I don't have the language for. Mete mano, Dana, no te preocupes, sí, pero que todo el mundo sabe inglés, esto sigue mí, tranquila, mete mano, dale, no te preocupes. For the audience, anyways, una cosa yo creo, to Raquel's point and Seba's point, the thing I've noticed a lot, especially, is that this way in which Puerto Ricans are educated into the U.S. education system of the same lies that
US population is told about democracy and rights and whatever, right? And then this electoral system is then also created in place here. But there's such severe limits to progressive politics here, because the US ultimately would never allow for that, right? So there's that one piece. There's such limits to what kind of electoralism is ever going to create change or progress. There's always these sort of like puppet figures who are in the comprador class and whatever that will be always will be prioritized over anybody else. And also the lie that like this electoral system in the US and then bringing it here, and it's like, oh, aspirational, you know, the US is so aspirational, there's a democracy and whatever. People really believe that to an extent, because that's what's told. People are educated here to believe that that is real, so it's aspirational. Let's create that. Let's try to reproduce that. But really, it's like this, it's just sort of exposing that we're seeing right now that's not real in the US and it's not real here. But bursting that bubble of disbelief, right, that rights and freedoms and democracy and all of that exist in the US to begin with, I think is one of the first steps, because a lot of people don't actually understand that's not the case. And that there's nothing aspirational about the US system to replicate here. Like, there's just nothing aspirational about it. And so that's where I see it a lot, where I see people very much on board with this rhetoric and this support for US politicians and progressive ideas, but it's like, yeah, but that's not real there. So you're on board with something that is completely an illusion. And so, you know, that's where I struggle, because I'm like, yeah, but materially these ideas don't manifest. They don't manifest there, and they're not going to manifest here. And for very, very intentional reasons, right? And we know that, because that wouldn't continue to reproduce empire. It wouldn't continue to reproduce the way that the occupation here works, and consent for militarization, consent for conscription and you know, joining the military and continuing the project. We have to talk about how the military is offered and sort of shoved in people's faces here, you know, as a career choice and all of those things. So, you know, I think about that in terms of just, again, this sort of like all these lies that are circulating that confuse and disorient and create these abstractions for folks, and like, you know, hopefully putting language to it is useful for someone, for anyone. Me encanta eso porque me recuerda a las conferencias de prensa de la ex fiscal federal. ¿Qué nos haríamos sin ella? ¿Verdad? Esta mitología de que los americanos vinieron a salvar a estos salvajes, gracias a Rosemilia Rodríguez, también me recuerda a los análisis marxistas del autor Althusser, creo que se llama, que en donde él identifica cómo los sistemas capitalistas, y en este caso capitalista imperialista, utilizan tanto los sistemas de represión, policía, corte y militar, ¿verdad?, para reproducir y glorificar el capitalismo, mientras dependen de lo que se llama soft law, ¿verdad?, lo que serían entonces la cultura. Lo modificamos a través de los medios, lo modificamos a través de la religión, lo modificamos a través de la enseñanza, ¿verdad?, que son temas que estamos tocando, ¿verdad?, cómo nosotros recibimos toda esta glorificación del imperialismo. Seba, ¿y tú? ¿Tú? Sí, no, todavía no, la traición no ha llegado. Pues no, o sea, estaba pensando sí, en lo que están hablando, la hegemonía, ¿no?, cultural de los Estados Unidos. Yo siento que ha sido una de las operaciones estratégicas más importantes que ha podido establecer los cimientos del imperio, como tú sabes, la naturaleza, el orden natural de la humanidad, especialmente aquí en la colonia, es totalmente deprimente. O sea, como tú dices, Diego, hay una cuestión cultural superestructural, ¿no? Como diría también Rodney, de cómo ellos se han apoderado del discurso, la imagen, la representación en general de su propia violencia, virándola al revés y convirtiéndola
en los salvadores del mundo. Yo me crié, tú sabes, en los momentos del peak del imperialismo representado en Hollywood, con Independence Day y todas estas películas, y eso además de obviamente la historia violentísima en donde en Puerto Rico al principio simplemente cuando los Estados Unidos llegó a Puerto Rico, invadió Puerto Rico, pues en las escuelas se hablaba inglés, la aportación de las banderas de Puerto Rico eran unas cosas totalmente hasta en el 48 fueron más ilegales, pero tú sabes, un historial de que no era una cosa que uno podía hacer básicamente, y en verdad de las cosas que a mí este año y el año pasado más me dio duro fue cuando Estados Unidos empezó la movida de la operación Southern Spear, que empezaron a volver a retomar todas las bases en Puerto Rico y a reactivarlas porque habían estado como dormant desde la salida de Vieques. Lo más que a mí me dio en el corazón fue como ver, igual esto es Facebook, esto es social media, que no es la representación exacta de la generalidad en Puerto Rico, pero ver tanta gente celebrando la llegada del ejército a Puerto Rico, y no solo celebrándola, sino diciendo como que, ay, por fin podemos como en un sentido repagarle todas estas cosas buenas que ellos han traído a Puerto Rico. Tú sabes, pues claro, si nosotros aquí cogemos la tarjeta de la familia y la BKPEL, pues algo tenemos nosotros que darle a cambio. Voy a dejarle hablar porque sé que Raquel se quiere ir ya mismo y quiero escucharla. No, ella no se quiere ir, perdóname. Ella no se quiere ir. No se tiene que ir. Tengo que laburar, tengo que laburar. Exacto, estamos en un sistema capitalista. Fue un lapsus. Sí, estamos en un sistema capitalista que nos esfuerza y nos puso en el mercado, y para poder sobrevivir es como lo que estás diciendo, tenemos que dar para atrás al mundo, si no, pues, si no quieres ser capitalista, pues sé comunista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Crea tu propia ropa, crea tu propio celular. Entonces no, así no es el sistema. Raquel, tú traiste un punto importante, yo creo que lo hemos tocado por encimita, sobre la importancia de este grupo y la relación con el internacionalismo y las luchas de resistencia. ¿Por qué tú no exploras ese tema? Yo sé que, como dijimos, tienes que irte, pero me encantaría que puedas aportar sobre eso. No, me encantaría, y yo creo que lo último que dijo Seba ata excelentemente a ese punto. Todos los medios nos están vendiendo la remilitarización aquí en Puerto Rico como algo positivo, algo que va a traer oportunidades económicas, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos la situación de Vieques, ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió la expropiación de las tierras, la destrucción de la industria agrícola en Vieques y la destrucción de la salud pública, que al día de hoy ellos no tienen hospitales y tuvieron que sufrir una de las incidencias más altas de cáncer en la isla entera. Y todo esto que probablemente también ocurrirá en todos los otros espacios en Puerto Rico que remilitarizarán, se estará haciendo ¿para qué? Para atacar a nuestros hermanos latinoamericanos. Nosotros seremos la base que va a usar los Estados Unidos para atacar e invadir países hermanos de Latinoamérica. Lo que le están haciendo a Cuba, por ejemplo, ahora mismo es estrangulándolo, lo están sometiendo a hambruna colectiva, y ellos, los políticos estadounidenses, dicen que adrede están poniendo sanciones sobre Cuba para crear hambruna, para crear necesidad, para crear sufrimiento. Y entonces cuando uno va a los medios y la prensa estadounidense, ay, ¿por qué está pasando esto en Cuba? Debe ser la dictadura, debe ser el régimen, cuando su propio gobierno está admitiendo que son ellos los que están trayendo esas consecuencias negativas a esa isla, y quieren usarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra tierra, como otra herramienta más para traer más sufrimiento, no tan solo a Cuba, sino a todos los países que ellos puedan en Latinoamérica. Y tenemos que nosotros reconocer eso y no dejar que nos usen de tal manera. Ese es mi último punto. Y gracias a todos. Gracias, Raquel. Raquel se tiene que ir, pero nosotros continuamos. Raquel, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez que nos veamos. ¿Está bien? Gracias, Dana y Seba, si quieren. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante porque yo yo tengo muchos
observaciones sobre eso. Es un proceso de isolation. Si Puerto Rico está en un region in the Caribbean, in Latin America, and this is from a psychological and emotional and behavioral perspective, it's a process of isolation. This is what abusers do, right? They don't, this isolation of secluding Puerto Rico and cutting Puerto Rico off, putting Puerto Rico in a very specific economic situation where trade is not allowed with the rest of the region, where trade is firmly controlled by the United States. It creates like such this isolating process. But it's not just economically, obviously, it's socially, and that's why when you read discourse online from other Latin American countries, with Puerto Rico, there's a lot of accusations of like, oh, well, you're privileged and you're in bed with the United States, and and so you'll see those arguments coming back at Puerto Ricans, and it's like, this is such a complicated, again, psychological process. It's like this misunderstanding that there's this like sort of gilded cage that is created, right? Where it's like, okay, so you're our special victims. Like, you guys are our special victims and you get special privileges, right? And then it creates this whole sort of isolation from the rest of the world, from the region, and then from the self as well, because what does that do to national identity and to sort of this whole idea when you're put in this position to be separate, right? Separate, but then lumped into this other category. So it's very complicated, and it's it's something that I think about all the time, which is the way that Puerto Rico is very much separated out. But what that also does, I've noticed, is it creates a special sense of identity for people here who are like, yeah, we are unique in this way, like, and it kind of can actually create another disconnection from internationalists or collective struggles, because there's this sense that the ways in which Puerto Rico is subjugated are so specific that it can't possibly be understood by like other people, right? And so I don't know, I think about this a lot, and this is something I'm constantly trying to understand, is to like how the US uses different forms of all sorts of different forms of hegemonic sort of education and political processes to reinforce this idea of like this isolation and this like special circumstance that Puerto Ricans are subject to through the legal and the colonial process. I think about this a lot. So to Raquel's point, that also impacts what's possible internationally in terms of all these processes. Gracias, Dana. Yo creo que diste unos puntos muy importantes, ¿verdad? La isolación. Estoy en mute. You're muted, Diego. No, estás bien, yo te escucho. Dana no me quiere escuchar, Seba sí, así que voy a hablarle a Seba. No, yo creo que los puntos tuyos son bien importantes, ¿verdad? Puerto Rico fue la vitrina en el Caribe para contrarrestar el comunismo cuando estuvo la dictadura de Batista. Se pudo revocar a través de la Revolución Cubana de 1959 y los esfuerzos de Estados Unidos de invertir en Puerto Rico para competir a nivel mundial, de highlight, ¿verdad? De enfocarse en Puerto Rico y mirar las cosas buenas que ha traído los Estados Unidos a esta isla en el Caribe. Y cómo eso, pero también dijiste algo bien importante, cómo Puerto Rico a nivel internacional está invisibilizado, ¿verdad? Por ser parte del imperio y a la misma vez domésticamente dentro del sistema jurídico de Estados Unidos, también Puerto Rico se mantiene invisibilizado. Así que por dos, tanto sistemas internos y externos, son absolutamente cosas que pues no necesariamente están atendidas. Estamos teniendo problemas técnicos, parece que mi audio no está funcionando en todos los lugares, pero Seba me dijo que sí, y Seba es el que manda porque él es el productor. Antes de terminar, Seba, zúmbate al medio si quieres decir algo. Yo todavía quisiera decir unas cositas sobre internacionalismo, pero quiero escucharte a ti, Seba. Sí, no, lo que tú dices también, y Dana estaba diciendo, o sea, dan el clavo. Nosotros estamos aquí en una existencia casi surreal, porque nosotros somos uno de los pueblos más orgullosos de nuestra propia cultura, y cuando se nos visibiliza en el mundo todos celebramos y es toda una fiesta, pero en términos generales, como dicen, Puerto Rico jurídicamente en Estados Unidos es una nébula, es algo muy obtuso, es
es un concepto borroso, ¿no? Como que mucha gente en Estados Unidos no sabe exactamente qué nosotros somos en relación al imperio y si somos, de qué manera somos parte de Estados Unidos. Y entonces también en términos internacionales, muchas veces nos dejan fuera del mapa. Muchas veces hay representaciones del mapa caribeño en donde falta la Isla Grande de Puerto Rico. Y también en los círculos progresistas en muchas partes del mundo, Puerto Rico es una conversación que se tiene, tú sabes, bien rara a la vez. Y yo siento que parte de nuestro propósito aquí debe de ser también integrar algún tipo de conexiones con diversas voces antiimperialistas a nivel mundial, para dar a conocer pues nuestro pliego, ¿no? Antiimperialista y independentista, porque una cosa va de la mano con la otra, y de cómo seguimos haciendo este trabajo que hace mucha falta, especialmente en estos momentos del imperialismo en decadencia, en donde está en su momento de desplomarse, lashing out, ¿no? Como que tirando balas locas por todas esquinas y cayendo exactamente sobre nosotros y el Caribe y Cuba, como decía Raquel ahorita, que ha sido violentamente atacado de nuevo. O sea, la guerra en contra de Cuba ha sido como que aumentada en estos últimos meses a través de ese bloqueo. Yo estuve en Cuba con la flotilla Nuestra América, pude verlo de primera mano, y también como que repensarnos a nosotros como una entidad caribeña es súper importante, y volver a restablecer estos vínculos internacionalistas, empezando también en el Caribe, ¿no? Volver a asumir una de las misiones del padre de la patria Betances, ¿no? De la Confederación Antillana, en donde sí también Haití estaba incluida, eran las naciones hispanoparlantes más Haití. Y volver a ver cómo podemos reintegrar estos roles que la historia nos ha presentado desde los principios de la identidad nacional, y volver a integrarlos en la conversación a gran escala en este país, porque hace mucha falta vernos y actuar ya como una nación independiente en este mundo que está aportando a un nuevo mundo. Gracias, Seba. Les dejamos saber a las personas que estamos teniendo un pequeño problema técnico, así que cuando le toque a Dana, yo voy a estar haciéndole señas para que ella pueda aportar. Yo quisiera añadir, ¿verdad?, sobre el tema internacional, que para mí es bien importante poder tratar de explorar en este espacio también la solidaridad, o cómo, por ejemplo, los actos de resistencia contra el imperialismo norteamericano se pueden manifestar en distintas áreas geográficas, ¿verdad? Y cuál es su impacto en Puerto Rico. Seba mencionó, ¿verdad?, que la guerra de Irán y el impacto que ha tenido no solamente en el gas, ¿verdad?, y el precio, sino que también Irán fue quien forzó, ¿verdad?, que se revocara, aunque sea temporariamente, la nefasta ley Jones, que es la que controla todo lo que tiene que ver con viaje marítimo a Puerto Rico. Pero volviendo a esa resistencia, ¿verdad?, tanto de Irán, que en este momento está actuando, como otras personas en su esfera, también el impacto de China, pero también en nuestro lado del occidente, ¿verdad?, en esta región hemisférica, el proyecto bolivariano de Venezuela, el proyecto de Cuba, de socialista, Nicaragua también, ¿verdad? Tenemos que ver cómo esos... presentando proyectos políticos alternos al capitalismo, a aquel que quiere Estados Unidos, y cómo se está moviendo, ¿verdad? Vemos como recientemente, en los últimos 2 o 3 años, hemos visto países latinoamericanos yendo hacia la derecha, eligiendo personas de la derecha y a la misma vez alineándose con Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de esos procedimientos de extracción que hemos identificado. Mi intención, ¿verdad?, mi aportación, para mí es bien importante que este espacio trate de explorar cómo esas cosas que están pasando también nos afectan a nosotros, y qué nosotros podemos hacer para también
llevarle a esos espacios nuestra solidaridad. Con eso yo termino, pero antes de eso quería traer a Dana y a Seba. A Dana le voy a apuntar para que ella sepa que le toca a ella. Dana, you are up. Muchas gracias a ustedes y siento porque yo no puedo oír muy bueno ahora, pero just thank you so much for your points, because everything, you know, is connected to the Internationalist Project. And yeah, I mean, just again, reiterating how in anything anti-imperialist is a working class struggle, an international working class struggle. Like Puerto Rico is not different in that way, right? And the misconception that, you know, if Puerto Rico became a state or was more incorporated into the U.S., they would somehow have a progressive or a Democrat like representation. When, yeah, conservatism here is also rising, and this sort of reactionary right-wing swing, which is obviously not, it's not, you know, by accident that the U.S. obviously is becoming more fascistic and reactionary. Of course, they want Latin America to follow. So they can sort of re-solidify their, you know, ability to extract and control and dominate in this hemisphere, which they've been talking about. So Puerto Rico is, you know, not separate from that. And so, yeah, I mean, I think about that all the time. And yeah, so that's ultimately the project. That's ultimately what we're working to put language to, is what does it look like to have an anti-imperialist politics living here in the colony? What does it look like for me as somebody from the United States living here? And so how can I apply like what I understand and what I was indoctrinated into how I see it here, how I interpret it and observe it here, particularly the way that I tend to observe and watch a lot of other white Americans and the way they operate here, their attitudes, their behaviors, their financial and social and political sort of patterns. I like to sort of observe how things operate. There's this very much sense of entitlement. They really believe that Puerto Rico is part of the US, so that they belong here in that way. And so just knowing that like these processes are constantly at play, they have a very social manifestation, and then obviously a material manifestation. This is all connected, and it's similar around the world. There's similar mechanisms of you know, tourist colonialism, like colonial, you know, tourist colonialism, surf colonialism, real estate like just the real estate sort of privatization processes everywhere. You know, I have a girlfriend who lives in Ghana, who's Ghanaian, and she sees all of the same neoliberal kind of weird stuff going on there, military presence from the US, like all of these things. So, you know, it's very easy once you start connecting the web to connect it, and they don't want us to do that, right? They don't want people here to do that. They don't want people anywhere to do that. And that's why obviously these conversations are repressed, or they're seen as dangerous, or all of these things, because people, you know, in order to draw these connections is to start continuing to raise that consciousness that then raises different forms and strategies of resistance and all kinds of things that, you know, get really scary to a lot of people. So yeah, I'm just really grateful to be here in conversation with you all. Thank you so much for inviting me into this space. I'm excited to learn more from you y para practicar mi español más y muchas gracias y bueno. Gracias, Dana. Quería aportar algo porque Dana nos trae un punto importante. Ella se encuentra en Puerto Rico, está casada con un puertorriqueño, tiene su familia en el área de Aguadilla y comparte dentro de su comunidad con otros americanos blancos que vienen, como ella les llama. Pero también tenemos que estar bien claros que hay muchas personas que vienen a Puerto Rico con un incentivo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Puerto Rico ha creado un sistema en donde le privilegia a ciertas personas con un capital particular para que vengan a Puerto Rico y se estén exentos de pagar unas contribuciones que el propio puertorriqueño no puede. O sea, desde Puerto Rico estamos fomentando una migración, particularmente de Estados Unidos a Puerto Rico, para que entonces estas personas puedan disfrutar de nuestros recursos sin tener la misma carga contributiva que tendría un puertorriqueño, que sin problema no cualifica para esos mismos incentivos. Así que hay una distinción, ¿verdad? Y lo digo porque Dana no vino
para ganarse esos incentivos, no vino para expropiar, ni no vino para beneficiarse, así que le agradezco que Dana pues, se identifique como americana en Puerto Rico, pero ciertamente no es el mismo tipo de extranjero que llega aquí a Puerto Rico. Se me recuerda mucho esa ley, y la podemos discutir en otro momento, a lo que pasó bajo el imperio español con la ley de gracia de 1815, en donde de la misma forma se abrieron la migración de cualquier parte del mundo para que fueran a Puerto Rico, siempre y cuando eran leales a España y traían de otros lugares a Puerto Rico sus esclavos, su maquinaria para establecer una economía agraria, específicamente del azúcar o del café, con la intención entonces de fomentar el capitalismo en su modalidad en Puerto Rico. Eso era lo que quería aportar sobre Dana, para diferenciar su experiencia con aquella que ha tenido otras personas con las cuales ella o nosotros mismos nos hemos podido topar en esta área. Seba, te toca a ti la última palabra y después nos despedimos. Sí, no, súper importante todo lo que están hablando. Yo lo conceptualizo como que estamos en un momento de recolonización encima de la colonización. Estamos en un momento en donde el paradigma legal se ha convertido en un incentivo a reconvertirnos en una colonia de asentamiento. Aunque no es que haya crecido mucho la población estadounidense en Puerto Rico, hemos visto como sí han habido un montón de movimientos de land grabs, ¿no? Vienen a Puerto Rico a comprar muchas tierras y vienen a hacer sus propias comunidades. Quiero aprovechar entonces también este momento que estamos hablando del colonialismo de asentamiento y cómo están reestructurando la ley en Puerto Rico para que esto suceda, ponernos en el contexto en donde hay una crisis imperial, y en las crisis imperiales donde van perdiendo influencia en tierras lejanas, quiere decir perdiendo influencia en Asia Occidental, que es un proyecto medular para el imperio, pues el imperio ajusta en sus posesiones, ¿no? Nosotros somos una posesión imperial, por lo que pierdan allá, van a tratar de reponerlo acá, y en su, como ellos dicen, su patio, su America's Backyard, con el corolario de Trump, de la doctrina Monroe, ¿verdad? Tenemos que estar súper conscientes de que esto está pasando en relación a cómo se va moviendo las fichas en Puerto Rico. Y quiero pensar y quiero poner a todo el mundo a pensar en los proyectos de desarrollo de comunidades multimillonarias extranjeras y estadounidenses en Puerto Rico, como el proyecto Esencia, que es una representación súper exacta de lo que se está proponiendo como un futuro en Puerto Rico, que para quienes no sepan, pues es una movida para construir una mega comunidad de gente rica en Cabo Rojo, sobre un bosque costero que está entre dos reservas naturales muy importantes, y es algo de lo cual vamos a estar hablando. Exacto, eso es lo que quería que le des la promo. Tírate la promo desde ahora. Que el episodio 1, ya que este es el episodio 0, va a ser con Beatriz Jenin, que es una de las personas que anda metiéndole bien duro a la organización En Contra de Esencia como parte de la coalición Defiende a Cabo Rojo, y vamos a estar hablando de cómo ella nos va a estar educando a nosotros y al público sobre el proyecto, y nosotros vamos a estar también tratando de mostrar el tejido conectivo que tiene este tipo de proyectos con el imperialismo y cómo se manifiesta en Puerto Rico. Excelente, Seba. Gracias, Dana. Gracias, Seba. Damos las gracias a Raquel, que por culpa del capitalismo no pudo estar aquí con nosotros para el cierre. Esperamos que todos ustedes se unan a nuestro canal en YouTube. Pronto estaremos anunciando más programas, además del que Seba acaba de anunciar, empezando con Esencia, y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.